Senadora, no sé si fui clara al final del último bloque. Estábamos hablando del aborto y su postura, para explicar, para debatir, que tomó, y yo le decía, entonces no fue solamente sustituir el trabajo que había llevado adelante Mónica Xavier, capitalizando ese trabajo, porque usted estaba también, me dice, convencida de lo mismo. Bueno, a ver, estamos luchando por la despenalización del aborto hace muchos años, las parlamentarias, yo no era parlamentaria, la sociedad civil y la academia, ¿no? Por el aborto, por la cuota, yo diría que son de las cosas donde hay un triángulo virtuoso entre organizaciones de la sociedad civil, Universidad de la República, y la política. Entonces, acá los méritos son colectivos, como deben serlo siempre, porque bueno, las personas pasan, ¿no? Todos pasamos, lo que quedan son las cosas que hemos conquistado, y a veces no quedan por tanto tiempo, pero bueno, en este caso yo creo que es una gran conquista. El proyecto de despenalización del aborto dio mucho trabajo sacarlo. Yo misma tuve que negociar con Semproni, yo tuve que negociar con Iván Posada, pero también estuvo el senador Gallo, también estuvo el diputado Sousa, que quizá no es tan conocido y fue un baluarte de la lucha que tuvimos en diputados para que fuera aprobado el proyecto, pero sin las organizaciones de la sociedad civil, y me refiero a mí, su Cotidiano Mujer, nada de esto hubiera sido posible, porque antes siquiera de que existían las leyes, las organizaciones de la sociedad civil, las feministas, las organizaciones de mujeres, luchaban por esto, y a veces luchaban por cosas que no tenían siquiera que ver con ellas, ¿no? Desde la universidad se trabajó intensamente en el tema de los cupos políticos, y no era porque ninguna universitaria pensara conquistar un cupo en un partido. Entonces, mi comentario con respecto a esto es que no hay que ser mezquinos en el análisis, y no hay que interpretar todo lo que pasa en función de los apetitos personales. Los apetitos personales explican alguna parte de las cosas, pero la inmensa mayoría de los movimientos sociales y políticos que se dan en las sociedades no dependen de los apetitos personales, por lo menos cuando las sociedades son más o menos abiertas y democráticas. Lógico, si uno vive en una monarquía, el apetito del monarca determina muchas cosas, pero no, creo que eso, que esa manera de pensar de que todo es carrera y poder y estrategia política. Y estrategia política, yo creo que es una mala manera de pensar. Cada uno piensa cómo se le antoja, pero es una mala manera de pensar en el sentido que explica poco y mal qué es lo que pasa cuando las cosas pasan. Usted entonces se siente respaldada por las redes, ha dicho en más de una oportunidad. Y el otro día leyendo, ¿es así o no? Yo me siento respaldada por las redes. Yo no me metería en eso, ¿no? Porque yo he defendido a las redes en la función que las redes tienen, sobre todo en la cuestión de la expresión y la conectividad de los muchos. Usted de alguna manera lo está representando, digamos, esa Constanza 2014 es poner sobre la mesa, y así lo han entendido una cantidad de grupos políticos, porque excepto el Partido Comunista, todos los demás grupos han expresado sus preferencias mayoritarias por Tabaré Vázquez. Por Tabaré Vázquez, todos, excepto algunos que vamos a nombrarlos ahora. Entonces, de alguna manera, usted sale a la descampada, sale a lo Quijote a dar esta cuestión, este debate. A ver, yo voy a ser muy clara con respecto a una cosa. No hay ninguna candidatura alternativa instalada. Hay un pedido de que se instalen candidaturas alternativas a la de Tabaré Vázquez, que es una especie de demanda política de grupos que le expresó el PPP organizados, etcétera. ¿Y quién más lo expresó? Porque el Partido Comunista, que no se ha expresado aún, mantiene su postura de una candidatura, una única candidatura. Sí, siempre mantuvo esa postura. No sé el Partido Comunista qué es lo que va a resolver como partido. ¿Pero ha tenido contactos con el Partido Comunista? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Nos vemos todo el tiempo en el Parlamento. Pero el PPP sí la representa y la respalda, ¿o no? Yo no pondría ningún grupo político en el compromiso de respaldarme para algo en lo que ni siquiera estoy en carrera. Por eso quería ser claro con respecto a esto. Lo que se abrió fue una discusión respecto de si la candidatura de Vázquez conformaba o no conformaba a los muchos, a los pocos, a los algunos. Simplemente se abrió esa discusión.
Entonces, cuando se abre esa discusión, luego esa discusión se mezcla con que yo estoy en carrera, con que yo soy la candidata, me parece también una mezcla mala, una mezcla complicada, una mezcla un poco explosiva, pero la manera en que los grupos y partidos políticos reaccionan apoyando la candidatura de Tabaré Vázquez, y al mismo tiempo nadie se puede oponer a las candidaturas alternativas porque la idea es una buena idea, porque ya se ha usado, pero hay como una especie de reacción rápida de abroquelarse detrás de Tabaré Vázquez, que no está mal, cada uno que decida lo que quiera, pero los otros también tienen derecho a expresarse, y yo también tengo derecho a expresarme, como cualquiera. O sea, ¿no siente usted que consiguió de alguna manera que rápidamente se alinearan? Capaz que sí, capaz que bueno, fue una cosa, todo es acción y reacción. Me parece que la búsqueda de candidaturas alternativas determinó un ciclo en el cual, esto es un análisis politológico, claro, los partidos sintieron que si no manifestaban rápidamente sus preferencias por Tabaré Vázquez, corrían riesgos de algún tipo, de distinto tipo, y entonces me parece que la reacción a las candidaturas alternativas tiene esta respuesta, y esta respuesta también está, bueno, hay un gran riesgo que el Frente siente que tiene, y yo creo que no lo tiene especialmente, que es el riesgo de perder la elección. Entonces, yo creo que eso está basado en una lectura política errada, a mi juicio, en la lectura política de que el triunfo depende del candidato. Nunca el triunfo político en el Uruguay depende mucho del candidato, depende un poco, un 20%, un 30%. De lo que consiguen los partidos se puede explicar por los candidatos, pero en realidad la gente tiene identificaciones partidarias o tenía identificaciones partidarias más o menos estables que eran un poco independientes de los candidatos. Entonces, yo lo que le digo a los frente amplistas, si tienen que decidir, que decidan decidan sin la desesperación de sentir que si no eligen a Tabaré Vázquez peligran perder la elección, porque eso no es así y porque no ayuda sentirse en la cornisa para tomar una buena decisión. Entonces yo creo que el Frente Amplio tiene muchas chances de ganar el próximo periodo de gobierno. Hoy está en 43%, ¿no? Está en 43%, pero bueno, importa la competencia que tenga del otro lado. El Frente Amplio... ¿Y los indecisos? Y los indecisos, sí, los indecisos siempre son un 10, un 12%, pero luego los indecisos se reparten en proporciones más o menos similares a las que se reparte el resto de la población, con una cierta tendencia hacia el centro y a la derecha, porque en general el indeciso es el menos politizado, ¿no? El indeciso es el caso típico del que no iría a votar, o la mayoría de los indecisos, si las elecciones no fueran obligatorias. Entonces, esto nada, es un mensaje tranquilizador, no tiene nada que ver con las candidaturas, es decir, en el Uruguay todavía los partidos son los que ganan las elecciones. Claro, se pueden hacer locuras eligiendo un mal candidato, pero todavía son los partidos los que ganan las elecciones, y más un partido de gobierno que tiene una ventaja adicional con respecto al resto de los partidos, y es que cuenta con sus políticas, con el despliegue de todas las iniciativas de gobierno, está aún en mejores condiciones de ganar una elección. Y luego el Uruguay sigue siendo un país relativamente polarizado, alcanza con ver la discusión que se está dando ahora en diputados en el tema de la marihuana, donde eso va a salir solo con los votos del Frente Amplio, para darse cuenta también de que el Frente Amplio representa la mitad más uno del país, o representó la mitad más uno del país, y las propuestas del Frente Amplio, más los logros de los gobiernos del Frente Amplio, es lo que vuelca la población a su favor, porque más allá de los programas que se vean y de los dimes y diretes que te dijo que el otro, que no, más allá de esa política de espectáculo sobre lo que dicen los líderes o sobre lo que opinan, bueno, se siente o no la plata en el bolsillo, el alquiler, el precio de la comida, y también si uno puede ir a un servicio de salud sexual y reproductiva y decir que no quiere terminar un embarazo. Todas estas, es un componente muy complejo lo que hace que los partidos ganen, porque si fuera solo por los medios de comunicación,
¿no? Si fuera solo por los medios de comunicación. Según las últimas encuestas, la gente más que en el Parlamento y los políticos. Eso es así en toda América Latina y es así en el Uruguay desde hace muchos años. Uruguay también. Sí. El Uruguay, digamos, en relación al resto de los países de América Latina, tiene más adhesión a sus partidos y tiene mejor evaluación de las instituciones políticas. Pero pasa lo siguiente, hay algo que ese simple dato no dice, y es que la gente confía en los medios de comunicación para lo que los medios de comunicación tienen que hacer. Con respecto a los políticos me parece que la gente es infinitamente más exigente que con respecto a una radio. Entonces a veces me parece que comparamos papas con cebolla cuando le decimos a la gente, ¿y usted cree en la iglesia? Y yo qué sé, bueno, algún anticlerical recalcitrante dirá, no creo en la iglesia, pero mucha gente, sea o no, tenga alguna religión o no, dirá, y bueno, hacen obras sociales, pero no es lo mismo el nivel de confianza que la gente tiene en la iglesia que el nivel de confianza que la gente tiene en el Parlamento, porque el Parlamento y los políticos son para la gente mucho más responsabilizables por los males del país o por las bondades del país de lo que es una radio o de lo que es la iglesia. Entonces, tengamos un poquito de cuidado con eso. Me insisten, ¿aceptarías la vicepresidencia si se le ofrece Vázquez? Yo me parece, voy a decir algo con respecto a la vicepresidencia de Vázquez, ¿no? Porque también me reservo el derecho de contestar las preguntas que quiero contestar. Eso es parte de la libertad. Entonces, por suerte, no voy, sí. Por suerte se ejerce. Por suerte se ejerce. Cuesta, ¿no? Ejercerla cuesta. La libertad no es gratis. Pero me parece que la fórmula... Qué bien sabe. La libertad se vive. La libertad, ser libre. Me parece que la fórmula que el Frente resuelva deberá reflejar el equilibrio político del Frente, ¿no? No es que el presidente elija al vicepresidente, es un poquito más complicado que eso, y eso ya lo sabemos de la elección anterior. No, le decía porque en esto que leí al principio, según lo que manifestó Lescano a Montevideo Portal, el presidente de la República habría manifestado también que tendría que estar en consonancia con, claro, llevarse muy bien con el presidente, pero sobre todas las cosas, porque estamos hablando solo de candidatura, me voy al corte. Estamos hablando de candidaturas o posibles candidaturas o análisis político que es muy rico. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esto, ¿no? De estas discusiones y de tanta pasión política de golpe? ¿Estamos hablando de falta de discusión política en los organismos? ¿Estamos hablando de programa? ¿Estamos hablando de planteos de gobierno, o sea, propuesta gubernamental, o estamos hablando de agenda, como se dice ahora, en forma moderna? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de política, cuando hablamos de fórmulas, cuando hablamos de un tercer gobierno del progresismo? Ya venimos.